¿Estás cansado de tener todas tus notas, documentos y proyectos en distintos cuadernos, por ahí, distintos lugares? ¿Quieres tener todo en un solo lugar y personalizado tus necesidades? Bueno, Notion es la solución. Más de 20 millones de personas y equipos usan Notion en todo el mundo. Notion es la herramienta de colaboración intuitiva que te permite soñar, planificar, trabajar y construir de la manera que tú desees. Puedes, por ejemplo, planificar un podcast usando Notion y es la manera más simple de dar forma a tus ideas, procesos y herramientas para avanzar. Con Notion tendrás todo lo que necesitas en un solo lugar. Escribir, planificar y mantener todo organizado nunca fue tan fácil. ¿Quieres empezar a usar Notion hoy mismo? Regístrate y comienza a usar Notion de forma gratuita en Notion.com. Descubre cómo Notion puede ayudarte a avanzar hoy mismo. Apóyanos usando el link en la descripción. Pero también recuerda que Notion es gratis para uso personal para siempre. No esperes más. Empieza a usar Notion hoy. Es tu oportunidad. Ok, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversiones All Shot, el capítulo donde hablamos pequeños temas, cosas, capsulitas, temas en particular y cosas que podrían quizá llamarnos la atención de los mercados accionarios. El capítulo de hoy quiero hablar de algo que me ha dado vuelta durante la semana. Me he escuchado con todo esto del conflicto de Israel con Hamas, he escuchado varias declaraciones tanto y no quiero ir en contra de esta gente, puede que sea un argumento válido, pero del ministro de Hacienda, he escuchado a varias corredoras, he leído harto sobre qué es lo que está pasando con el dólar y cómo le afecta el conflicto de Israel con Hamas a Chile en general, y me da la impresión de que la frase fácil de decir es: a ver, cuando hay contextos de incertidumbre, todo esto en comillas, cuando hay contextos de incertidumbre, el dólar tiende a estar más caro, la gente tiende a comprar más dólar y se tiende a refugiar en dólar. Yo creo que es una simplificación tan grande de lo que está pasando y probablemente no necesariamente tiene que ver con Hamas y con Israel propiamente tal. No son... Ni Hamas ni Israel son tan predominantes para la economía mundial como lo fue en su momento Ucrania con Rusia, y quiero hacer como la comparación, y este capítulo se va a llamar podríamos decir no sé, las dos guerras de la misma moneda o algo así, y me gustó eso, las dos guerras de la misma moneda. Yo creo que va a quedar con ese título. Y la gracia es más que nada comparar los efectos de lo que pasó con Ucrania en su momento y lo que pasó con Chile, y por qué, y ahora con Israel y con Hamas, y por qué son distintos, qué papel juegan los distintos países en general y en qué contexto nos encontramos como economía en Chile, para no dar quizá una solución, una respuesta tan estándar, tan vainilla a lo que está pasando. Partamos un poquito con lo que pasó con Rusia y Ucrania en su momento. Rusia decide en febrero del 2022 invadir Ucrania, lo llaman operación especial, y tanto Occidente, ya sea la Unión Europea y Estados Unidos, empiezan a imponer sanciones en Rusia. Rusia, país altamente productor de petróleo. Ucrania, podríamos decir que es, junto con quizá algunos países mínimos, el país más agrícola, también uno de los países más grandes en términos de tierra de Europa. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con agricultura era muy caro, y al mismo tiempo todo lo que tenía que ver con el intercambio de energía entre Occidente y Rusia claramente se iba a ver complicado. Junto con esto podemos hablar de que justo antes de que Rusia atacara a Ucrania, por ahí por enero del 2022, el barril de petróleo estaba cerca de los $76, que es, podríamos decir, un precio relativamente normal para un barril de petróleo, y ya para el 4 de marzo el barril ya estaba sobre los 110. Esto también tiene que ver con... Hay un contexto distinto de lo que está pasando también en ese momento y lo que está pasando ahora. Estábamos saliendo ya de la crisis del COVID, estábamos también... Putin hizo un movimiento de un día para otro, similar a lo que pasó con esto. Y en general en ese momento la inflación estaba tratando de poder bajar, y el alza en el precio del petróleo claramente fue como un mitigante
un antimitigante, para la baja de la inflación, y derivó en que la inflación se mantuviese más alta durante varios meses. También hubo problemas con petróleo, principalmente porque Rusia ya no le está exportando a Europa principalmente. Estados Unidos empezó a usar sus reservas para ayudar a Europa. El viento no sopló durante esa época del año, lo que derivó en que países como Inglaterra tuviesen que importar energía. La electricidad en países como Italia y Alemania se cuadruplicó, y gran parte de las personas no pagaron sus cuentas de teléfono o de luz. O de energía, perdón. En general, yo diría que en términos de como mercado, el mayor efecto se ve principalmente y se traspasa en lo que podríamos hablar como que si el petróleo sube de precio, el precio implica que la inflación va probablemente subir. ¿Qué tanto va a subir esto? Eso es algo que va a depender de distintos factores. Eso implica que las tasas probablemente de la Reserva Federal van a seguir subiendo, que fue lo que en realidad pasó, y eso implica que probablemente el mercado accionario baje. Eso en términos como del el big picture de lo que pasó en su momento. Sin embargo, yo en su momento documenté y revisé varios papers de lo que había pasado, por ejemplo, con el atentado a las Torres Gemelas, con la guerra con Afganistán, con lo que había pasado también con Irak, con las guerras que habían pasado en el Golfo durante el siglo XX, y en general los efectos en petróleo siempre han sido transitorios, y así fue. El petróleo en el fondo bajó de precio después de un par de meses y volvió a precios normales, y lo que sucedió después fue que la OPEC, que son los países productores de petróleo, y Plus, que incluye a Rusia, porque Rusia no es técnicamente un país productor de petróleo como de los árabes. Dentro de estos países está Arabia Saudita, gran aliado de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, gran aliado de Estados Unidos, y todos los países que actualmente no son aliados de Estados Unidos, que podría ser Qatar, Irak, Irán, Egipto, dentro de estos países que están dentro de los países productores de petróleo. No necesariamente yo diría que Egipto es como un país productor de petróleo. Voy a revisar mientras sigo hablando, pero en el fondo lo que quiero dar a conocer es que ellos se empezaron a poner de acuerdo para poder bajar la cantidad de petróleo que estaban produciendo. Acá tengo los países: Algeria, Angola, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, Irak, Kuwait, Egipto no era, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, y ahora Venezuela, que va a jugar un papel al final de lo que estoy hablando para poder darles contexto de lo que está pasando. Dentro de lo que quiero comentar respecto de esto, ya, el efecto fue transitorio. Después los países de la OPEC empezaron a decir, ¿sabes qué? Me gustaba cuando los precios estaban caros, así que lo que voy a hacer es que voy a cerrar un poquito la llave y reducir lo que voy a producir de petróleo. Total, yo soy súper environmentally friendly, soy súper pro cambio climático, así que todo esto me juega en contra. Todo lo que estoy haciendo me juega en contra, excepto subir el precio del petróleo de forma artificial. El precio del petróleo venía subiendo y estaba cerca entre los 85 y los 76, por ahí venía subiendo. En su momento bajó y estuvo cerca de los 50 durante finales del 2022. Entonces el precio del petróleo empezó a subir de nuevo por esta, y aparte que Estados Unidos empezó a quedar sin reservas, que es una de las cosas que también he ido documentando en los capítulos del domingo. ¿Qué es lo que sucede? Que Biden en el fondo no ha podido en su momento estabilizar el precio del petróleo. Tiene problemas grandes con petróleo en Estados Unidos. El Brent en Estados Unidos está las refinerías en Estados Unidos están produciendo tanto. El otro día escuchaba un podcast donde hablaba Jared Kushner, que es el esposo de Ivanka Trump, que era el encargado de relaciones exteriores con Estados Unidos, y el tipo comentaba que la administración Biden, a diferencia de la administración Trump, claro que hay un tema de cambio climático, no se fomentó tanto la producción interna de petróleo en Estados Unidos. Por lo tanto Estados Unidos dependía mucho más de lo que debería de importar petróleo de distintas partes, donde su principal aliado era Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que sigue siendo gran aliado de Estados Unidos en Medio Oriente. ¿Qué es lo que sucede ahora? Con la guerra para efectos de Chile, lo que sucedió fue que el dólar en su momento subió
dado la incertidumbre que se dio en su momento, muy en el corto plazo, y principalmente por el alza del precio del petróleo. ¿Por qué por el alza del precio del petróleo? El alza del precio del petróleo implica que hay más inflación a nivel general en el país. Esta inflación en el fondo implicaba que probablemente el Banco Central iba a tener que subir la tasa de forma más agresiva, que fue lo que sucedió, mantenerla más alto por más tiempo para poder controlar esta inflación, que fue lo que sucedió y lo que estamos viendo ahora. Y al mismo tiempo esto implicaba también que Chile era muy dependiente de pasó que el cobre también bajó de precio, perdió como un poquito el boom que tenía en su momento, y Chile perdió competitividad, el precio del petróleo se disparó, la inflación también. Sin embargo, el precio del dólar se mantuvo entre los 900 por ahí, y después llegó a subir a los 1000, pero eso es netamente por factores que se daban más por temas de Estados Unidos más que por temas internos. Hablemos un poquito ahora de lo que pasa con el conflicto de Israel con Hamas para poder hacer el cambio. Y espérenme que lo tengo por acá. Y una de las cosas que llama más la atención, y si volvemos al tema, a ver, Chile tiene acuerdos bilaterales con Ucrania desde el 2017, hace poco tiempo. O sea, a Chile no le pegó tanto la guerra de Rusia con Ucrania. La guerra de Chile con Rusia tenemos acuerdos bilaterales desde el 2015. Todo esto según el internet. Sin embargo, Chile nunca ha dependido tanto de Rusia en general. Dependemos mucho más de los gringos, dependemos mucho más de Europa y dependemos mucho más de China. China es nuestro gran socio comercial. En este caso yo diría que el efecto sigue siendo relativamente menor, sigue siendo mucho más bajo, pero tiene sabores similares. O sea, el primer sabor en el fondo es el precio de la energía y el precio y la inflación, que es algo que hemos ido comentando durante la última semana, que en el fondo la guerra anterior trajo mayores precios de energía e inflación, y esta también podría traer lo mismo. Según Bloomberg, se espera que los precios del petróleo podrían llegar hasta 150 y el crecimiento del mundo podría caer en un 1,7. Estamos en un conflicto que es relativamente acotado hasta el momento. Pudo haber sido escalable después de lo que pasó con el hospital hace un par de días atrás, pero todavía no hemos visto otros países sumándose y declarándole la guerra a Israel de forma más grande, todos echándole la culpa a Israel, claro está. Sin embargo, sale que, a ver, dentro de lo que he buscado, Israel es uno de los mayores exportadores de gas natural del mundo. Sin embargo, es un país chico, por lo tanto no debe producir tanto, y no es un país que en el fondo le alimente tanto a nivel mundial. Si bien Medio Oriente en general es un país que envía mucho gas y mucho petróleo a nivel mundial, Israel no es un key player dentro de todo esto. O sea, en el fondo nosotros no dependemos 100% de Israel. El pedazo de tierra es relativamente chico, la franja de gas es enana, es prácticamente de la distancia entre Santiago y el Casino Monticello, que son 60 o Graneros, 60-67 kilómetros. Entonces no es tanto. ¿Sí? En términos de tratado de libre comercio, Chile tiene un tratado de libre comercio con Israel desde el 2003, lo que cubre bienes, servicios, inversiones, que eso es importante, y propiedad intelectual, principalmente porque Israel tangencialmente es un buen aliado comercial de Chile por las relaciones que tiene Chile con Estados Unidos, las buenas relaciones que tiene Chile con Estados Unidos. Chile también tiene tratados de libre comercio con los países árabes, Egipto, Jordania, Marruecos y el Consejo de Cooperación del Golfo. ¿Sí? En general, el problema podría ser en temas de exportaciones por poder en el fondo exportar menos de lo que hay. En general, estos países tienden a importar todo lo que tiene que ver con desde Chile, todo lo que tiene que ver con nuestros bienes, ya sea vino, ya sea frutas, ya sea todo lo que tiene que ver con vegetales que no necesariamente crecen en Medio Oriente. Por lo tanto, el hecho de no exportar eso podría complicar. ¿Qué tanto es la exportación dentro de la economía chilena?
Yo diría que no es tanto. Es más, yo diría que hay países donde le exportamos más fruta. Generalmente Europa es uno de los países donde Chile exporta más fruta que a Medio Oriente. Medio Oriente en el fondo no es tan relevante para nuestra economía en general. ¿Qué creo yo que va a pasar con el tema de el escalamiento de esta guerra? Yo creo que va a pasar exactamente lo mismo que pasó con Rusia. Hay un periodo donde la gente está muy metida y anda muy pendiente de lo que está pasando. Es probable que las tensiones tiendan a bajar si en el fondo Israel no escala y maneja todo esto de forma relativamente bien y no escala en una guerra que no hemos visto en prácticamente 80 años. Entonces, casi 100 años, o sea, desde el 1939 que no vemos una guerra completa, donde hay varias partes que están dentro del conflicto. Para efectos de Chile, yo sigo pensando que el gran fundamental que está moviendo los precios del dólar no es la economía estadounidense, no es el conflicto de Hamas con Estados Unidos, de Hamas con Israel, perdón, donde Estados Unidos es tangencialmente el aliado de Israel, sino que tiene que ver netamente con, uno, el gran efecto que podría tener esto es el precio del petróleo que para efectos de nosotros Biden lo está solucionando desde el punto de vista de empezar a bajar las sanciones a Venezuela, entendiendo que Arabia Saudita probablemente no va a prestarle apoyo en esta pasada, ni Arabia Saudita ni Emiratos Árabes no le va a prestar apoyo a Estados Unidos para temas de petróleo. Entienden que el apoyo irrestricto de Estados Unidos a Israel los condiciona y los pone en un conflicto contra el mundo árabe, algo que ellos no quieren tener. Y dado eso, es muy probable que veamos cómo Venezuela empieza a importar más petróleo, a exportar más petróleo a Estados Unidos, y empezamos probablemente a ver cómo las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, enemigos mortales a morir, van a empezar a mejorar. Y eso va a estabilizar probablemente las reservas de Estados Unidos de petróleo, que son cada vez más bajas, y eso también va a estabilizar en el largo plazo. En el mediano plazo, yo creo, en 3 meses probablemente vamos a ver estabilizado el petróleo, especialmente en Estados Unidos y probablemente en países como Chile también, donde nosotros caemos adyacentes a estas sanciones. En temas de dólar, volviendo al dólar, yo creo que el principal efecto, uno, es la inflación que podría causar el petróleo, que eso podría mantener las tasas del Banco Central quizá un poquito más altas por más tiempo para poder controlar la inflación. Pero hoy día el señor Jerome Powell sale hablando diciendo que es probable que las tasas se mantengan más altas, que ve que la inflación todavía no está bajando y que probablemente, a menos de que vea algo completamente sustancial distinto, va a mantener las tasas altas. ¿Qué significa esto? Las tasas altas de los gringos se mantienen, las tasas bajas las tasas empiezan a bajar en Chile. Se produce una diferencia de tasas que se llama carry trade. Esta diferencia de carry trade principalmente lo que significa es que conviene más hacer el depósito a plazo en Estados Unidos, donde la inflación es de 3,7% y el depósito a plazo en dólares puede llegar a 5,5%, mientras que en Chile, dado que la moneda empieza a perder valor y el peso se empieza a depreciar porque el dólar es cada vez más codiciado, porque la gente se va al depósito a plazo, es probable que veamos que las tasas sigan bajando, que es lo que en el fondo ha hecho el Banco Central con una inflación que va a seguir bajando. Un Chile que tiene olorcito a recesión y un Estados Unidos que ve que va a haber un 2024 más lento para ellos, pero probablemente este 2024 va a significar también una baja en el consumo, una baja en el precio del dólar, de la fortaleza del dólar a nivel mundial, y probablemente veamos esto estabilizado en un par de meses. Siento que estamos como en el ojo del huracán del conflicto. Me agradezco que no se haya de cierta forma aumentado el conflicto en general, pero siento que falta todavía para ver si vamos a llegar a un punto en el que Israel va a responder. Yo creo que el plan de Israel sigue siendo eliminar a Hamas a toda costa, y eso probablemente va a requerir quizás un poquito más de inteligencia y que empezar a bombardear edificios por deporte, o quizá, edificios dentro de la Franja de Gaza. Franja de Gaza que, insisto, es un pedazo de tierra chico, son dos países
Palestina e Israel, si bien tienen mucha gente a nivel mundial, son dos países pequeños en comparación con Rusia y Ucrania, y probablemente el efecto sea más acotado de lo que se está diciendo. El dólar ya ha ido como liberando un poco de presión, ya ha ido respirando un poquito en los últimos días, y esperemos que siga siendo así. Si el dólar pasa, yo creo, la barrera de los 980.000, veo factible que el Banco Central empiece a intervenir, pero por el momento siento que estamos más como en modo drama queen que en un modo más tranquilo. Así que esperemos que la tranquilidad en el fondo reine, y vamos a ir viendo cómo esto va a ir avanzando. Eso, los dejo invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Suscríbanse a todas, en Instagram como @inversionista millennial. Pónganos rating en Spotify, contesten. Creo que ahora se puede poner preguntas. Pusimos ahí unos podcasts recomendados. Estos los podcasts los pongo yo, César Núñez. Puse el podcast de la Kayla Scanlon, que es una analista gringa que yo lo encuentro muy buena, que tiene unas cápsulas cortitas que son muy buenas, y el podcast que más me gusta a mí, que es el podcast de Lex Fridman, donde hace muy poco entrevistaron, y ahí viene el podcast de Jared Kushner, que es el esposo de Ivanka Trump, que tiene un podcast de 4 horas hablando sobre Israel, Hamas, Corea del Norte, cómo lo hizo la administración Trump, qué es lo que no ha hecho la administración Biden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy interesante, tiene muy buen invitado. Elon Musk creo que ha ido 3 veces, Mark Zuckerberg ha ido varias veces, así que muy recomendado para los que son amantes de este formato, que les gusta ir al gimnasio con podcast. Hay una entrevista muy buena a Walter Isaacson, que es el que hizo la biografía de Steve Jobs, que hizo una biografía de Elon Musk, donde habla de qué pasó cuando compraron Twitter. Entonces, muy entretenido, muy interesante, así que muy bueno. Esas son las recomendaciones que les tengo. Insisto, póngale rating a nuestro 5 estrellitas en Spotify para que podamos seguir creciendo. Se vienen algunas sorpresitas durante las próximas semanas, así que eso, suscríbanse para poder invertir en su futuro. Que tengan muy buenas semanas. Chao. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita, y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.